Continuando con las definiciones básicas de una forma de onda, pues vamos a encontrar lo que es el valor promedio de esa forma de onda. Ustedes ya conocen lo que es el valor promedio de estadística, por ejemplo. Tenemos una lista de valores y queremos obtener el promedio de esa lista de valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es sumar cada uno de estos y dividirlo entre el número total de valores en esa lista. Y así obtenemos nuestro valor promedio. Aquí en este caso, para una forma de onda es un poco diferente. Es el mismo principio. Lo único que cambia es que vamos a sumar las áreas bajo la curva y dividirlo entre la longitud total de la curva. Entonces, en esta gráfica, por ejemplo, yo puse un ejemplo básico de un automóvil. Normalmente uno como conductor queremos saber cuando viajamos de un punto A a un punto B o de una ciudad a otra ciudad, cuál fue nuestra velocidad promedio. Y bueno, también nos interesa saber otra cosa, por ejemplo, el consumo promedio de combustible, que muchas computadoras o muchos carros actuales ya nos da ese valor. Bueno, nada más para aclarar, ese valor está o lo obtienen los ingenieros a partir de condiciones ideales en una pista de carreras, cosa que no tenemos aquí en México, ¿no? Aquí estamos llenos de baches, de topes, entonces ese consumo no es el consumo real. Siempre tengan en cuenta que va a ser un consumo mayor de combustible, ¿no? Pero volviendo al tema, nos interesa saber la velocidad promedio de nuestro automóvil en nuestro recorrido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en ese caso? Pues yo sumo, por ejemplo, aquí en este pequeño ejemplo, yo comienzo mi viaje y las primeras 2 horas, pues voy a 60 millas por hora, ¿no? Constante. Después de 60 millas por hora, llego a otro pueblo, una ciudad, lo que sea, y hago una pequeña parada para desayunar, media hora. Entonces, a las 2:30 horas de recorrido, vuelvo a iniciar mi viaje, pero ahora está un poquito más pesado el tráfico, qué sé yo, son horas pico, no sé. Entonces ya mi velocidad no va a ser de 60 millas, sino de 50 millas por hora. Entonces, ¿cómo obtengo el promedio de velocidad de mi viaje en total? Pues simplemente sumo las dos áreas bajo las curvas y divido entre las 5 horas que duró mi viaje. ¿Por qué entre las 5 horas? Porque también tengo que incluir esa pequeña parada eh, en la cual yo iba a 0 millas por hora prácticamente, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo, ¿cuál sería mi velocidad promedio? Si yo hago el cálculo. Eh, Aquí las curvas, se puede decir curvas, son dos rectángulos. Entonces, el área para, para calcular el área de un rectángulo, pues sería base por altura nada más. En este caso serían 60 millas por hora, que es mi altura, o 60 por 2, que son 120. Aquí en este caso, pues son 2:30 horas que estuve viajando 50 millas por hora. Entonces sería un total de, a ver, me hago el cálculo rápido, 125. Entonces si yo sumo esas 125 y esas 120 millas, millas por hora, perdón, tendría un total de 245 millas, ¿no? Mi área total son 245 millas. Y dividido entre el tiempo total que dura mi recorrido, que son 5 horas, pues yo tendría 245 entre 5, un valor de 49 millas por hora, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos otros dos ejemplos diferentes. En el primero yo tengo, ambos son señales cuadradas, pero en el primero
si me preguntan cuál es el promedio de esta señal cuadrada, o sea, del inciso A, pues el valor promedio sería de 0 volts. ¿Por qué? Porque tengo partes positivas y partes negativas, pero que tienen la misma magnitud. Entonces simplemente si yo hago la suma de todas y divido entre una cantidad de tiempo, pues voy a terminar teniendo 0 de promedio, 0 volts, ¿no? Como valor promedio. En el inciso B, vemos que hay un pequeño offset en la señal, o sea, le suman una componente de DC y aumenta de menos 6 a 14 volts. Entonces, en este caso, ya no obtendría un 0 volts como voltaje promedio, ya cambiaría el valor promedio de esta señal. Nos vamos a topar con señales senoidales, por ejemplo. Aquí el principio para obtener el valor promedio de esas señales, pues es el mismo. Hay diferentes métodos de aproximación. Uno muy conocido es el método Simpson, o el método del trapecio, por ejemplo, el cual consiste en hacer pequeños trapecios. Bueno, se divide la señal en trapecios, se suma el área de cada uno de estos y se divide entre la longitud de mi señal, que en este caso sería de 0 a pi. Sin embargo, bueno, es una aproximación. Entre más trapecios yo tenga o entre más divisiones tenga yo en mi señal, pues más exacto. Finalmente, para terminar con los conceptos de forma de onda, tenemos el valor RMS de una forma de onda. Entonces, el valor RMS o valor eficaz también es una equivalencia entre una señal alterna o variable en el tiempo y una señal continua, con la única condición de que ambas señales, o sea, la alterna y la continua, desarrollen la misma potencia sobre una misma carga en el mismo intervalo de tiempo. Por ejemplo, una señal, o también, bueno, el valor eficaz de una corriente alterna, ya no hablamos de un voltaje, sino de una corriente, el valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicarla sobre la misma resistencia, en el mismo intervalo de tiempo, obviamente. Eh, bueno, aquí tenemos un ejemplo en esta pequeña ilustración, donde yo tengo dos fuentes de alimentación, una alterna, un generador, y una directa, o sea, no sé, una fuente de laboratorio, ¿no? Ambas con su interruptor y ambas conectadas a una resistencia. Entonces mi valor RMS sería el equivalente para estas dos fuentes, el equivalente que me produjera la misma potencia, ambas fuentes,
conectadas a esa misma resistencia, ¿sí? Por el mismo intervalo de tiempo. ¿Cómo calculo yo el valor RMS? Se calcula mediante una integral, pero a manera simplificada, pues sería este valor de 0.707 por mi valor máximo, que puede ser corriente, por ejemplo, para el caso de la corriente, o voltaje para el caso del voltaje, o bien mi valor máximo entre la raíz cuadrada de 2. Es una equivalencia, ¿no? Puede ser esta parte de aquí, o bien esta parte de acá. Ambas son equivalencias, ambas obtengo el mismo resultado. Y hasta aquí termina lo que es o lo que son los conceptos básicos de una forma de onda.